Hoy vamos a analizar a fondo la terapia de reposición hormonal y partimos de una pregunta que yo creo ha rondado muchas cabezas. ¿Es realmente necesario esperar a que la menopausia esté ya confirmada oficialmente para empezar a pensar en un tratamiento? Una pregunta fundamental, desde luego. Para explorarlo, tenemos un artículo muy interesante de la revista Boa Forma, que recoge las declaraciones de la ginecóloga Loretta Caníbelo. Sí. La idea es desgranar un poco lo que dice para aclarar una de las grandes dudas de esta etapa. ¿Se puede actuar antes de que la menstruación desaparezca del todo? Es que es un tema clave. Toca una fase de cambio inmenso y la verdad está rodeado de muchísima desinformación, de ideas preconcebidas que al final generan más angustia que otra cosa. Totalmente. Pues vamos a ello. Para empezar, situemos el punto de partida que casi todo el mundo conoce. El artículo lo recuerda. La definición clínica, la de manual. Exacto. La menopausia se confirma oficialmente después de 12 meses seguidos sin menstruar. Suele ocurrir entre los 45 y los 55 años. Esa es, por así decirlo, la regla de oro que tenemos todas en la mente. Y justo ahí, en esa regla de oro, es donde el análisis se pone interesante desde el principio. ¿Por qué? Porque en cuanto establece esa norma de los 12 meses, la doctora Canivillo, que es a quien citan en el artículo, va y la desmonta. Ah, ¿sí? Sí, su afirmación es muy contundente. Esperar a que pase ese año completo sin menstruar es, y cito textualmente, innecesario. Espera un momento, porque eso es muy fuerte. Ya. Calificarlo de innecesario va en contra de todo lo que se suele escuchar. Claro. Implica que muchísimas mujeres podrían estar aguantando síntomas casi estoicamente solo por seguir una regla de calendario que, según esta especialista, no es tan rígida. Exactamente. Es que es una pequeña bomba, porque cambia el foco por completo. Ya no es contar meses. No. Pasa de ser una cuestión de contar meses en un calendario a ser una cuestión de escuchar al propio cuerpo y, sobre todo, de valorar la calidad de vida. La idea de que hay que sufrir en silencio hasta que se cumpla un criterio casi administrativo, pues queda totalmente en entredicho. Entiendo perfectamente el punto de la especialista, pero también puedo ver por qué la gente se aferra a la regla del año. Bueno, da seguridad. Claro, te da una sensación de certeza, de un punto final claro. Abandonar eso puede generar un poco de ansiedad o la sensación de que te estás precipitando, ¿no? Es una observación muy pertinente. Esa regla de los 12 meses ofrece una línea de meta, una que es clara y objetiva. El problema, como sugiere el artículo, es que el malestar no siempre espera a cruzar esa línea. Ya. El enfoque que se propone aquí no es de precipitación, es de pragmatismo. O sea, si la calidad de vida está seriamente afectada, ¿por qué la burocracia de un calendario tiene que pesar más que el bienestar del día a día? Vale, aceptado el punto. No es el calendario. Pero entonces, si la irregularidad menstrual, que es la primera señal para muchas, no es el disparador, ¿dónde se pone la línea? ¿No corremos el riesgo de medicalizar lo que son, fluctuaciones normales de esta etapa? Esa es la pregunta clave. Y el artículo es muy preciso en esto. Aquí es donde la doctora Canidilo establece una jerarquía muy clara. A ver. Diferencia entre lo que son las señales de aviso y lo que son los síntomas que de verdad justifican una intervención. Exploremos esa diferencia porque me parece fundamental. El artículo describe esas primeras señales, que son los cambios en el ciclo. Sí. Menstruar 2 veces en un mes, tener sangrados que se alargan 10 o 15 días, son cambios muy evidentes y que, lógicamente, preocupan. Son la primera alarma, sí. Son la prueba de que el sistema hormonal está empezando a fluctuar de otra manera. Lo que se conoce como perimenopausia. Claro. Pero y aquí está el matiz crucial que señala el texto. Estos cambios, por sí solos, no son ellos los que definen si es posible realizar la reposición hormonal. O sea, tener la regla irregular no es el billete de entrada a la terapia. Entonces, ¿cuáles son los criterios que sí son determinantes? ¿Qué es lo que realmente indica que es momento de plantearse una terapia? El artículo los enumera de forma muy metódica. Son los síntomas que ya trascienden el ciclo menstrual y golpean directamente el bienestar general. Vale. En primer lugar, menciona los síntomas vasomotores, que es el término técnico para los famosos calores o sofocos. ¿Los sofocos? Pero no se queda ahí. La lista es sorprendentemente extensa. Sí, de hecho continúa con el dolor de cabeza, la ansiedad y la depresión, que son síntomas anímicos muy potentes. Y también los dolores en las articulaciones. Que ese es uno de esos que mucha gente no asociaría directamente con un cambio hormonal.
Para nada. Y es que el estrógeno juega un papel clave en la inflamación y en la salud del cartílago. Cuando sus niveles bajan, algunas mujeres sienten ese impacto directamente en las articulaciones. Ya veo. La lista del artículo sigue con el zumbido en el oído, o acúfenos, el vértigo y uno de los más debilitantes, el insomnio. El anímico, el musculoesquelético, Totalmente. demuestra que esto no es algo menor. Puede desestabilizar por completo el día a día de una persona. Ese es el punto central que recalca el artículo. Es imprescindible que la mujer presente alguno de estos síntomas para considerar el tratamiento. La doctora Canibilo es muy tajante en esto. Sin síntomas que mermen la calidad de vida, no hay indicación para la terapia. No es un tratamiento preventivo en plan, me lo tomo para no tener sofocos en el futuro. Es para el ahora. Es un tratamiento para aliviar un malestar presente y tangible. El objetivo no es borrar la menopausia, es hacer que esa transición sea lo más llevadera posible. ¿Entendido? Entonces, si una persona presenta, por ejemplo, un insomnio severo y sofocos constantes, y su médico está de acuerdo en que la causa es esta transición hormonal, ¿qué ocurre en la práctica? ¿De qué hablamos cuando decimos terapia de reposición? Pues mira, el artículo lo define de una manera muy clara. El objetivo es mantener los niveles hormonales adecuados para cada persona. ¿Para qué? Pues para controlar esos síntomas y al final mejorar la calidad de vida. No se trata de volver a los niveles hormonales de los 20 años, sino de encontrar un equilibrio funcional para el ahora. Es una intervención para gestionar los efectos, no para detener un proceso natural. Exacto. No se busca revertir la biología. Y para lograrlo, el artículo menciona hormonas específicas. Habla de estrógeno y progesterona como las principales. Exacto, son las protagonistas. El estrógeno es la hormona clave. Su disminución es la que causa la mayoría de los síntomas que hemos listado. Los sofocos, la sequedad, los cambios de humor. El impacto en los huesos es la pieza central del tratamiento. ¿Y la progesterona? ¿Qué papel juega ahí? Su papel es fundamental, sobre todo por una cuestión de seguridad que es crucial entender. A ver. En una mujer que conserva su útero, si le administras estrógeno solo, sin oposición, puedes provocar un engrosamiento excesivo del endometrio, que es el revestimiento del útero. ¿Y eso aumenta el riesgo de problemas? Eso es, aumenta el riesgo de problemas a largo plazo. La progesterona contrarresta ese efecto, protege el útero. Por eso la combinación de ambas es el estándar para la mayoría. Vale, eso aclara por qué casi siempre van juntas. Pero el texto también menciona, aunque sea de pasada, la testosterona y la gestrinona. Eso ya sugiere que el tratamiento se ajusta mucho a cada caso. Totalmente. Y aquí es donde entramos en el concepto de traje a medida. Claro. La mención de esas otras hormonas subraya que no hay un cóctel único. Por ejemplo, en algunos casos donde el síntoma principal es una disminución muy marcada de la libido o una fatiga extrema que no responde a la terapia estándar, un especialista puede considerar dosis muy bajas y muy controladas de testosterona. No es para todo el mundo, ni mucho menos, pero es una herramienta más para situaciones muy concretas. Esto me lleva a la conclusión final del artículo, que a mí me parece la más importante de todas. ¿Cuál? La personalización es absoluta. No existe una pastilla mágica que sirva para todas. Desde luego que no. Y esa es la idea más potente. Cada mujer parte de un estado de salud diferente, tiene un historial médico único, unos factores de riesgo. Y experimenta unos síntomas distintos. Y sobre todo eso. Por eso, el artículo cierra con una advertencia esencial de la doctora Canibilo. Cualquier tratamiento debe ser discutido y diseñado por un profesional cualificado. Es el recordatorio de que, aunque estemos analizando esta información para entender mejor el panorama, la autogestión en este campo es muy peligrosa. Peligrosísima. La conversación final y la decisión siempre tienen que ocurrir dentro de una consulta médica. Por supuesto. Se trata de tener información de calidad para poder tener una conversación más rica e informada con el profesional, no para sustituirlo. Claro. Valorar los pros y los contras específicos para cada mujer es un trabajo que solo se puede hacer en ese contexto. Muy bien. Entonces, después de este análisis a fondo del artículo de Boaforma, ¿con qué nos quedamos si tuviéramos que destilar las ideas clave? Creo que podemos resumirlo en 3 puntos fundamentales que cambian bastante la perspectiva habitual. A ver, el primero, y para mí el más rompedor. No es obligatorio esperar los 12 meses sin menstruación para plantearse la terapia. El calendario no manda. Exacto. Se puede actuar antes si los síntomas lo justifican. El segundo punto clave es precisamente ese. ¿Qué lo justifica? La decisión de empezar no se basa en que la regla sea irregular, sino en la aparición de un cuadro de síntomas concretos que impactan de verdad en el bienestar,
sofocos, insomnio, ansiedad, dolores. Si no hay un impacto real en la calidad de vida, no hay motivo para la terapia. Justo. Y tercero, lo que acabamos de discutir, la terapia hormonal no es un producto de talla única. Ni mucho menos. Es un tratamiento totalmente individualizado que requiere sí o sí el diseño y la supervisión de un profesional de la salud que conozca a fondo el caso particular de cada mujer. Esos 3 puntos resumen perfectamente el núcleo del artículo. Rompe un mito, establece los criterios correctos y subraya la importancia de la personalización y el acompañamiento médico. Ya. Es un enfoque mucho más centrado en el cómo estás en lugar del cuándo fue tu última regla. Es un cambio de paradigma, sin duda. Sí. Más centrado en la persona y menos en una regla que al final puede ser un poco arbitraria. Exacto. Y todo esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. A ver. El artículo se enfoca en tratar activamente síntomas que, durante mucho tiempo, se han aceptado como una parte inevitable y resignada del envejecimiento femenino. Algo que tocaba pasar y punto. Sí, como si no hubiera más remedio. Eso es. Si este enfoque más proactivo, de no esperar y de tratar el malestar, se generaliza, ¿cómo podría cambiar no solo la calidad de vida durante esta transición, sino también la percepción social y personal de lo que significa envejecer para las mujeres?